¿Qué tal, gente? Continuamos con la historia y sí, sé que estoy tardando bastante para actualizarla, pero estoy con un proyecto que me tiene bastante ocupado, por lo que no tengo suficiente tiempo para dedicar al canal. En compensación estaré subiendo la siguiente parte, ya sea mañana o 2 días después de Yo, haber subido esta parte. Y waking dicho up, esto, a every lo que day's tough. vinimos. I'm just hoping I can. El polvo se alzó y el metal sonó. Ambos Servant chocaron sus armas en un encuentro furioso, en el cual ganó claramente la chica. Lancer se repuso enseguida y se colocó en guardia, a la espera del próximo ataque. Aunque, notó algo, esa espada, tiene que ser él, no hay dudas, pensó analizando aquella espada negra como la propia noche. El diseño concordaba con la que utilizaba aquel famoso espadachín y rey, Excalibur, y solo él podría tener la fuerza para hacerlo retroceder de esa manera tan clara. Lo tenía claro. Así que tú eres el rey de los caballeros. Arthur Pendragon en persona rió satisfecho por su descubrimiento. Te felicito, has descubierto algo más que obvio. ¿Algo más que añadir antes de que te mate? Lancer, amenazó Saber apuntándolo con la hoja de su espada. Esas palabras llenas de ironía e incluso con ligera burla en ellas, le llegaron inevitablemente al Servant, que sostuvo su lanza con más fuerza que antes. Planeaba hacer que se arrepintiera por aquellas palabras, por lo que simplemente se dedicaría a hacer lo que más y mejor sabía hacer. Luchar. Con ese pensamiento, Lancer se lanzó a toda velocidad sobre Saber. Haciendo uso de su velocidad, lanzó múltiples cortes que no eran más que destellos rojos para cualquiera. Para cualquiera, menos para la misma Saber. Su habilidad, su fuerza y destreza, hizo uso de todas ellas en cuestión de segundos, para desviar e incluso contraatacar todos los cortes a la vez. En el último intercambio entre ambos, la misma pisó el arma de Lancer contra el suelo con una fuerza descomunal, haciendo un cráter en la tierra. Por un momento, lo tuvo a total disposición para decapitarlo. Ahí, a menos de 20 centímetros. Los ojos rojos de Lancer se encontraron con los de Saber. En aquellos opacos ojos dorados, solo había promesa de muerte para sus enemigos. Lancer consiguió salir de aquella hipnosis en la que estaba producto de esa mirada y soltó la lanza, evitando por milésimas de segundo lo que era una muerte segura por parte de la filosa Excalibur. Se alejó lo más rápido posible de su oponente, llamó a su lanza y esta llegó a sus manos enseguida. Apenas salir de aquella tempestad de ataques, sintió como varias partes de su cuerpo empezaban a picar, al ver los sitios en donde pasaba tal cosa. Son cortes relativamente profundos en sus brazos, piernas y torso. Gotas de sudor y sangre bajaban por su frente y cuerpo respectivamente. Saber era fuerte, muy fuerte. Y no solo eso. Esos ojos, TSH dijo por lo bajo y para sí mismo. Le había intimidado, podía sentir como su lanza vibraba un poco, su agarre no era el correcto, debido a que estaba temblando. Creo que será mejor que guarde para mi noble fantasma. No puedo arriesgarme a mostrarlo y no acabar con el enemigo, aparte sería revelar mi identidad en vano. Ya que lo más probable, meditó a la vez su entrecejo se contraía. Es que no pueda acabar con ella ni con mi noble fantasma, pensó frustrado. Miró el cómo Saber comenzaba a caminar hacia él tranquilamente, descuidando totalmente su defensa. Así que caminas hacia mí de esa manera tan despreocupada y sin protección alguna, ¿puedo tomar eso como una ofensa? Preguntó, su semblante se arrugó en molestia por aquella acción. Tómalo como te plazca. No eres merecedor de que use mi armadura, ya que ni siquiera puedes tocarme. Solo puedes, asentó bien los pies en la fría tierra, pequeños cráteres se dejaron ver debido a la presión y fuerza de su pisada. Morir sentenció claramente, lanzándose a toda velocidad. Excalibur se tiñó de furiosas auras rojas y negras, que bailaban con locura a través de la hoja. Una fracción de segundo más tarde, Lancer apretaba fuertemente los dientes y sostenía con toda su fuerza la lanza en su posesión, aguantando un swing de Excalibur que iba justo en dirección a su cuello, en pos de, como dijo su dueña, acabar con su vida ahí mismo. Sacando toda la fuerza que su ser podía usar, logró apartarla a cierta distancia. Estaba por hacer algo que no creyó hacer nunca en un campo de batalla. Sabía que no podría vencer esa noche contra un rival tan formidable como lo era el Servant frente suyo, por lo que no lo pensó dos veces a la hora de dar media vuelta y salir despedido del lugar. Aunque, justo antes saltar el muro que cerraba por completo aquel sitio, esquivó lo que parecía ser un tubo metálico dirigido directo a su cara por instinto. ¿Qué sucede, cobarde? Vuelve. Terminemos lo que empezamos aquí y ahora. Escuchó en la dirección en que voló el objeto.
Una mirada rápida le indicó que fue el chico peli naranja que, sin haberlo notado, se había escabullido desde el depósito hasta tan solo unos metros de la pelea que se estaba llevando a cabo hasta hace solo segundos entre él y Saber. TSH, ese maldito mocoso. Si tan solo en vez de jugar lo hubiera matado, nada de esto estaría pasando, pensó alejándose más y más del lugar. Ese desgraciado, no sé qué está pasando y ahora no me interesa. Trató de matarme y en una de ellas lo consiguió. No se irá así nada más, no lo dejaré, se dijo en su mente un furioso Ichigo al ver cómo Lancer trataba de escapar. Sabía que no podía vencerlo, no tenía chance alguna, y a pesar de eso, no dejaría que se saliera con la suya tan fácilmente. Era un total estúpido, y eso también lo sabía más que nadie. En eso estoy totalmente de acuerdo. Master escuchó una voz femenina en su cabeza, exactamente igual a la de ella, pensó. Con rapidez volteó al lugar donde se suponía debía estar la chica que estaba peleando contra ese sujeto. ¿No está?, dijo extrañado, volvió a mirar por donde se había escapado Lancer, lo podía ver no muy lejos de ahí, y sorpresa absoluta fue lo que llegó a él cuando vio la escena que estaba pasando en el aire. La imagen era muy clara a pesar de la oscuridad. Era la de Saber pateando a la altura de las costillas a un Lancer con una fuerza descomunal en pleno vuelo, poniéndole fin a su huida solo segundos después de haber iniciado. Una explosión debido al impacto contra el suelo del lancero se hizo presente, y con ella un estruendo. Tengo que ir, ese pensamiento corrió en la mente de Ichigo, que no dudó un segundo y salió a toda velocidad en dirección a la explosión. 7. En dicho lugar, y en medio de todo el humo que tan fuerte impacto había causado, Lancer se incorporaba con un dolor tremendo recorriendo todo su cuerpo y ser. Tosió algo de sangre y se tomó la zona golpeada, sí que había pegado fuerte, creyó que estaba por escupir un pulmón. Así que huir, ¿eh? ¿Y te haces llamar a ti mismo un espíritu heroico? Lancer escuchó cerca de su ubicación, la pequeña figura de su oponente femenino se dejó ver poco a poco tras el humo. Una vergüenza culminó fríamente Saber, dejándose ver completamente. Sus profundos ojos dorados se clavaron en Lancer como dagas el rojo vivo. Este cual se levantó en el acto para defenderse, sabiendo que, a pesar de su velocidad, no podría huir tan fácilmente. No pensé que el rey Arturo fuese tan hablador. Estando frente a un rey, me imaginaba que tendrías algún tipo de clase. Si sabes a qué a lo que me refiero, pequeña, dijo Lancer. Y exactamente pensaba eso, no creyó que el rey Arturo parado frente a él fuese el mismo del que todo el mundo habla. Aparte de que obviamente era una mujer, era una persona totalmente diferente con respecto a lo que su persona se suponía debía transmitir. Pues lamento decepcionarte, ahora no soy igual a como me describen en las leyendas. Y déjame decirte una cosa más, eso es malo, su cuerpo brilló en energía negra y roja, engulléndola totalmente en una tempestad que hizo sudar a Lancer. Para ti, escuchó tras la tormenta. Esta se detuvo y deshizo alrededor de Saber, en ese lugar, siendo solo Lancer y la luna de testigos de tal majestuoso aspecto, el rey oscuro dejó ver un aspecto que pocos habían llegado a presenciar. La elegancia que antes portaba su delicado traje de doncella, fue sustituido por una armadura de aspecto tétrico y peligroso. El metal negro abundaba en esta y la protección incluso parecía llegar parcialmente hasta mejillas, como si de un cuello alto se tratase. Armada con unos guantes muy similares a garras, que parecían ser sacados de las más infames películas de terror y botas, que parecían ser un calzado que solo se usaría para ir de excursión al propio infierno. Los detalles rojos como si de pequeños caminos de lava se tratasen se abrían paso alrededor de todo su blindaje. Todo ello junto era suficiente para intimar hasta el más rudo de los oponentes. Obviamente Lancer no escapaba de ese amplio lote. La seriedad que se había mantenido en la expresión de esta, pareció acentuarse aún más, cosa que alertó al lancero, más aún de lo que ya estaba. Te arrepentirás por haberme llamado pequeña, amenazó la caballero, el metal de sus guantes sosteniendo su espada rechinó en un sonido más que terrorífico. Saber estaba más que preparada para cortar a Lancer en incontables pedazos justo en ese lugar. Él, como la llamó, no es más que una terrible ofensa, que era intolerable para un rey, y quería hacerlo pagar con su sangre en ese mismo instante. Con su armadura puesta, sacrificaba su velocidad a cambio de más poder destructivo, debido al peso que tenía aquella atemorizante armadura, hacía que sus ataques fuesen más pesados en consecuencia. La desventaja de la velocidad no le importó en lo absoluto, ya que Lancer no iba a escapar de ella si tan solo se mantenía concentrada en lo que estaba por hacer. Saber, con ese pensamiento, comenzó a caminar con lentitud hacia un Lancer que solo estaba pensando en la manera de salir de ese lugar lo más rápido posible.
Pelear de frente contra un oponente tan formidable solo haría que lo matasen sin más, sería una vergüenza ser el primer Servant que cayese en esa guerra del Santo Grial. Quería pensar en una salida, sus ojos se movían furiosamente en todas direcciones en búsqueda de una salida viable. En todas ellas, concluyó una sola cosa. No había escapatoria. Apretó los dientes a la que ves que el agarre en su lanza se endureció en consecuencia. En cada una de las posibles vías de escape, podía ver su cabeza rodando por el suelo. Dio un paso atrás, a la vez que Saber ya había dado 5 hacia adelante. El sonido del calzado pesado y metálico de la caballero resonaba por todo el lugar, en una marcha constante y firme, que transmitía pura peligrosidad y sed de que sangre fuese derramada. Sé exactamente en lo que estás pensando, cobarde. Solo quieres huir lejos de mí. Puedo oler tu miedo incluso a kilómetros. Tú, un orgulloso espíritu heroico, tratando de huir. Es tan penoso que me haces sentir lástima, dijo Saber seriamente, el veneno en sus palabras era evidente. El enojo se presentó en la cara de Lancer, pero no pudo contradecirla, ya que todo lo que había dicho era cierto. Era una vergüenza el que siquiera estuviese considerando huir. TSH, este día ha sido una mierda total para mí, pensó, todo había salido mal. Una gota de sudor bajó por su mentón, cayendo y perdiéndose en el frío concreto. Momento en que Saber había pisado fuertemente, estando más que preparada para lanzarse contra el lancero, este levantó su arma en defensa del ataque que estaba por venir. Servant de clase Saber. Una leve voz, con sorpresa, extrañez y estupefacción, todas mezcladas en ella. Se dejó escuchar en el ambiente, el tiempo pareció detenerse por unos segundos, que parecían ser mucho más que eso. Saber detuvo su ataque de golpe en cuanto esa voz desquebrajó casi por completo su concentración. La caballero, sin deshacer su postura de ataque ni un instante, poco a poco y con una seriedad de ultratumba, miró por encima de su hombro, ya que la voz provenía de metros detrás de ella. Enseguida dio con la causante de aquella molesta interrupción. Una chica, pelinegra, 2 coletas sosteniendo su sedoso y hermoso cabello que parecía brillar levemente por la tenue luz de luna en el lugar. Se había quedado embelesada e hipnotizada mirando a Saber como si fuese su mayor anhelo, e inconscientemente pronunciando las palabras antes escuchadas por ambos Servant en el lugar. Sus vivos ojos azules se toparon con los opacos orbes dorados de la caballero, que la miraba con frialdad pura y macabra. La chica recién llegada sudó por el leve contacto visual mantenido con esta. Es solo una testigo, concluyó Saber rápidamente. Sin interés alguno en la chica por ahora, volteó la mirada hacia el frente. Me encargaré de ella luego de que termine lo que empecé. Al mirar en donde se suponía debía estar Lancer esperando su juicio, ya no había nada, absolutamente nada. Lo único que se escuchó de fondo fue un grillo cerca del lugar debido a la ausencia total de sonido en el sitio. Esca, no, dijo por lo bajo. El agarre en su espada empezó a temblar por la creciente furia en su ser. La molestia por la huida de su objetivo era palpable en su rostro y aura. Saber se volverá lentamente hacia la chica culpable de todo aquello y le lanzará una mirada de muerte. Tú, pensará. Su presa había escapado por culpa de esa persona, entonces, como debía ser, ella tomaría su lugar. Analizó a la chica por unos breves momentos, en ese análisis poco profundo. Dio con algo de mucha importancia. Observó el cómo, esa chica, tenía sellos de comando en su mano derecha, los cuales eran tapados sin mucho éxito por el suéter manga larga que ésta portaba. Era una máster, no había duda alguna, y pensaba acabar con ella. Al menos en esa noche terminaría con la existencia de una posible amenaza a futuro para ella y su máster, por lo que no dudó un segundo y empuñó fuertemente su Excalibur en dirección a la recién llegada, que aún no salía de su shock inicial. El horror se grabó en su rostro al ver cómo Saber saltaba a una velocidad cegadora hacia ella, en menos de un parpadeo estaba a menos de 1 metro, distancia ideal para ser cortada gravemente por una espada. Queriendo hacer justamente eso, Alter Saber balanceó a su Excalibur con la clara intención de cortarla a la mitad y hacer que sus intestinos y órganos fueran desparramados por el lugar. Pero la espada nunca llegó a cortar la carne que tenía como destino, ya que una escala previa había llegado para quedarse. 2 pequeñas espadas gemelas se interpusieron en el peligroso recorrido de la legendaria espada que solo prometía y buscaba el derramamiento de sangre. Sin embargo, estás ante el solo contacto contra la peligrosa y hermosa Excalibur, se rompen en incontables pedazos de metal ahora inservible, pero con ello, lograron su cometido, el cual era desviar la trayectoria del corte.
Corte que pasó a tan solo milímetros de dar con el vientre de la pelinegra, que vio todo pasar en tan solo un parpadeo. El hombre que empuñaba tales armas, al ver cómo Saber no se rendía y volvía a la carga con otro ataque, creó otras 2 armas en sus manos y desvió otro corte por parte de la caballero. Las espadas vuelven a ser rotas, y otras totalmente nuevas toman su lugar. Esta vez Saber lanza un ataque descendente, en busca de cortarlo como si fuese madera para una chimenea. El hombre toma aire y se preparará para recibir el impacto. A la hora de hacerlo, siente como casi sus manos son destruidas, al igual que por poco lo vuelven a ser sus espadas, las cuales les faltó nada para que fuesen destruidas nuevamente. De no haber aguantado, ya estuviese más que muerto. Apretó los dientes en busca de fuerza para aguantar el empuje hacia abajo que el Servant enemigo le estaba proponiendo. Archer, gritó la pelinegra a su espalda. TSH, pareces una niña. En cuanto quise advertirte más de un Servant en el lugar ya que habías esfumado. Si tardabas solo un poco más en llegar, contestó al llamado Archer con fastidio. Su voz se entrecortaba por el esfuerzo constante que estaba haciendo por mantener a la espadachina a raya. Mientras bloqueaba con todo lo que tenía a saber, no pudo evitar pensar para sí mismo en la situación. Así que finalmente el Servant Saber ha sido invocado, entonces desde ahora, la guerra por el Santo Grial está en su punto real de partida. Pero, este Servant, en ese momento sudará por la extrema presión a la que todo su cuerpo está siendo sometido. No es normal, terminó. Comenzó a perder terreno con rapidez en el forcejeo a pura fuerza bruta contra Saber, no podía competir con ella. Y así, poco a poco fue forzado a ponerse de rodillas ante el Rey Oscuro. Por un mísero segundo, este sintió como su cuerpo se liberaba de la insoportable presión a la que estaba siendo sometido. Confuso por ello, alzó la mirada que anteriormente había sido forzado a bajar, solo para que su expresión pasase a ser de terror puro. Archer, con sus armas muy debilitadas debido al ataque soportado hace solo momentos, estaba viendo el cómo Alter Saber tomaba impulso para lanzar un swing con mucha más fuerza que el anterior. Energía negra y roja desbordó de la hoja de Excalibur. Archer soltó sus armas que estaban más frágiles de lo que deberían, e invocó unas nuevas, sabiendo que, si ya de por sí sus espadas en su mejor forma no soportarían un ataque como el que esperaba estaba por recibir, mucho menos lo harían 2 que ya habían sido golpeadas con brutalidad. De esa manera, no salir dañado, o al menos, demasiado. Al momento de que Excalibur hizo contacto con las armas gemelas de Archer, estas se quebraron como si fueran solo 2 simples juguetes, y el arquero fue enviado a volar lejos del lugar, estrellándose de lleno contra una pared al final de la calle. Ya sin ningún obstáculo que se interpusiera en su camino, Saber tenía pensado acabar con la Master frente suyo, la cual se quedó plasmada en su sitio al ver cómo su Archer fue derrotado tan fácilmente. La caballero balanceó su espada con violencia hacia la chica, que no tenía a dónde escapar. Un ataque tan rápido al cual su cerebro ni siquiera llegaría a reaccionar fue lanzado hacia ella en pos de darle punto y final a su lucha por el Santo Grial. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Detente esto ahora mismo, gritó Ichigo llegando a la escena, justo antes de que el corte llegase a destino. Apareciendo metros atrás de la ubicación donde se encontraban las 2 chicas, una siendo salvada por la repentina llegada de este. Grito rompió toda la escena y la detuvo por completo, ya que Saber apenas escuchar el grito de su máster paró en seco su ataque, cosa que no entendió. La única explicación que se le ocurrió en ese momento fue que su máster usó un sello de comando en ella para detenerla, porque su intención era más que clara. Rápidamente miró a su máster por encima del hombro, la desaprobación en sus ojos era clara, y quería mostrar su desacuerdo con la orden dada. ¿Se puede saber en qué está pensando, máster? Son enemigos a los que yo he de destruir como su servant. No tiene sentido lo que está haciendo, expuso claramente. La exasperación en su voz y rostro era evidente. Nada de esto tiene sentido. Para empezar, no tengo ni la más mínima y estúpida idea de por qué apareciste de la nada llamándome Master y peleándote con todo lo que se mueve. Cosa que te agradezco porque me salvaste allá atrás de ese sujeto con lanza. Pero ahora cálmate un poco y escucha, la chica que está parada frente a ti no es nuestro enemigo, dijo con seguridad en sus palabras. Para luego mirar a la pelinegra tras Saber. ¿Verdad? ¿Tosaka? Preguntó con una mínima sonrisa. La chica ante la pregunta solo asintió con fuerza y repetidas veces. El tener a Excalibur a solo centímetros de su cuello era todo un hándicap a la hora de hablar. ¿Tosaka? Pensó Saber, dando una mirada rápida a la chica, conocía ese apellido. Ichigo se apresuró en hablar nuevamente y hacerla salir de sus pensamientos. ¿Lo ves? Preguntó Ichigo, ahora en dirección a Saber.
Eso de antes debía ser prueba suficiente de que no era una enemiga. Pero... Solo baja tu arma, por favor, pidió, para sorpresa del mismo Ichigo, con una amabilidad poco vista en él, puede que la situación lo amerite. Después de todo, la cabeza de Rin estaba en juego. Ante las palabras de su máster, el tono, como si le implorase que detuviera aquello, sumado a la orden por el sello de comando que había recibido, miró a Rin con frialdad, como diciéndole que, si llegaba a intentar algo, estaba muerta. La misma tragó saliva por la mirada poco amigable por parte del Servant, y ahí, poco a poco, Saber bajó su Excalibur del cuello de esta, hasta retirarla totalmente y dejarla fuera de todo peligro. Había obedecido la petición de su máster. Ichigo suspiró por ello, su rostro se tiñó de tranquilidad, con la misma, comenzó a caminar hacia ambas chicas y hablar en el proceso. ¿Ves? No costaba nada, Ichigo. Máster, apártese. ¿Eh? Ichigo miró levemente hacia atrás. Momento en que dos espadas muy filosas estaban por hacer contacto a ambos lados de su cuello en pos de decapitarlo ahí mismo. Archer se recuperó del ataque de Saber y dio un rodeo al lugar sin que nadie se diese cuenta, con la sola intención de matar al máster de Saber ahí mismo. Maldita sea, no llegaré a tiempo. Pensó Saber viendo todo, su armadura la hacía mucho más lenta a la hora de recorrer distancia de ese tipo. Había cometido un grave error en dejar que las palabras de su enemigo calasen en su mente y la hiciesen ponerse la pesada armadura que ahora le impedía salvar a su máster. Se acabó, pensó, sus armas en ese momento se estaban cerrando como si fuesen unas tijeras a punto de cortarle la cabeza a un pollo. Estaba tan cerca. «Detente, Archer», gritó Rin, haciendo uso de otro de sus sellos de comando para detener a su Servant por completo. Archer sintió como si miles de toneladas cayeran sobre sus hombros después de escuchar tal orden irrefutable para cualquier Servant. Apretó los dientes con molestia por ello. «Maldición, Rin, ¿por qué?», preguntó estando inmóvil, ciertamente no lo entendía. Por lo mismo que dijo él. «No es nuestro enemigo», explicó la peli negra. Observando a Ichigo, que se había quedado totalmente inmóvil, creyó sentir el frío filo de las espadas en el cuello, su piel se había erizado por la cercanía con las armas. «Déjalo», Archer volvió a hablar, esta vez con otra orden que no necesitó ningún sello de comando para que surtieran el efecto deseado. Archer hizo caso, alejando poco a poco sus armas. Sin embargo, le dejaría algo claro a su máster. «Rin, puede que lamentes esto», advirtió seriamente. O puede que no, se apresuró en replicar. «No soportaría el cargo de conciencia que conlleva matar a un amigo», culminó con una sonrisa hacia Ichigo, el cual se sorprendió por lo que había dicho, y el peli naranja no sería el único sorprendido. «¿Amigo?», preguntará Archer con los ojos más abiertos de lo normal mirando a Ichigo. «Amigo», pensó también Saber ante la situación, su expresión neutra no dejaba ver nada de su confusión en lo absoluto. Le jugó a favor en ese momento. «Espera, ¿me consideras un amigo?», preguntó Ichigo ladeando la cabeza. Un extraño signo de interrogación salió por encima de la misma, realzando y acentuando su punto. Rin en ese instante quería que se la tragase la tierra, cree preferir que la espada de Saber corte su cuello como si fuese mantequilla a haber hecho lo que hizo. Había dicho una idiotez según ella, y lo peor, con una sonrisa plasmada en el rostro, eso era un doble strike en la misma jugada. Ese sí trató de explicarse, sin éxito, no era lo que quería decir. «Digo no». «Bueno, un poco». «TSH». Se cruzó de brazos frustrada. «No te rías», acusó rápidamente con el dedo a Ichigo, que la miraba con cara de póker total. «No me estoy riendo», habló con la cara larga que acostumbraba tener. Aunque, en el fondo, sí que quería reír justo en el rostro de la chica por su actitud. No lo haría por el momento, si lo hacía la situación y la vergüenza para esto solo sería mayor, cosa que no le importaría ver, si no fuese porque sería mucho más difícil de manejar. Esperando un momento a que Rin se tranquilizase un poco, Archer con una gota de sudor bajando por su rostro y Saber viéndola con algo de vergüenza ajena. Finalmente lo hizo, y pudo hablarle a Ichigo con tranquilidad. «Antes de decir cualquier cosa, tenemos que tener una breve conversación sobre lo que pasó esta noche, y lo que está por pasar. ¿Estás de acuerdo, Ichigo?», preguntó cruzándose de brazos frente a este. «Totalmente. Necesito una explicación de todo lo que ha pasado esta noche», dijo sosteniendo su pecho, justo a la altura en donde había sido apuñalado por Lancer. Rin lo miró con algo de extrañez, y de ahí le surgió una pregunta. «¿Por qué no pareces sorprendido por todo esto?». Tenía que preguntarlo.
Ichigo estaba demasiado calmado para alguien que no sabía nada de la guerra del Santo Grial y que hace pocos momentos había presenciado tal locura. El pelinaranja pareció querer evitar responder a esa pregunta, comenzando a caminar lentamente a su casa. No puedo decirlo, dijo dándole la espalda a Rin. No es que no confíe en ti. Simplemente, no puedo, aclaró. Entiendo, es tu decisión después de todo, dijo tranquila, aceptando eso. Gracias, Tosaka agradeció. No me lo agradezcas. Ahora, estamos tardando demasiado aquí afuera, será mejor que entremos y pongamos todo en contexto lo antes posible. Archer, quiero que vigiles los alrededores, por favor, pidió a su servant, el cual chasqueó la lengua con irritación. No le hacía demasiada gracia dejar a su máster a solas con otro, y más que todo, a solas con un servant tan peligroso como el que estaba a su lado. Alter Saber se había mantenido a la expectativa de todo, pero con la guardia en alto, por si a Archer se le ocurría hacer algo estúpido. Bien, entonces vamos. Rin comenzó a caminar hacia dentro de la propiedad, momento en que Archer se desvaneció en partículas de maná, en dirección al techo de la casa y cumplir con la orden dada por su máster. Ichigo dejó que estase adelante un poco, para poder estar a solas un momento con la chica que se hacía llamar su servant. Estos se miraron a los ojos por unos segundos, momento en que Alter Saber deshizo su armadura por completo, quedando con el vestido ligero que llevaba cuando fue invocada. El silencio fue roto por Ichigo, que tomó la palabra. ¿Cómo debería llamarte?, preguntó. Saber sinceramente pensó que la bombardearía de preguntas, ya que al parecer no sabía nada sobre lo que estaba pasando. En el fondo agradeció que no hiciese y preguntase algo tan simple. No puedo decirle mi verdadero nombre en este momento. Pero puede referirse a mí simplemente como Saber, Master, dijo tranquilamente, haciendo que su espada también desapareciese en un relámpago negro contorneado con rojo puro. ¿Con qué Saber, eh? Una extraña forma para llamar a alguien, pensó Ichigo ante lo dicho por la ahora denominada Saber. Entiendo, Saber. Ahora, saltando a otro punto. No me agrada del todo que me llames Master, es algo extraño por decir poco, explicó. Por lo que podrías usar mi nombre a partir de aquí, sería lo normal. Mi nombre es Ichigo, Ichigo Kurosaki se presentó. Sin embargo, la respuesta por parte de esta le sorprendería. No creo poder hacer tal cosa. Usted puede llamarme Saber y yo lo llamaré Master, como tiene que ser. El no llamarlo por su nombre representará la jerarquía que existe entre Master y Servant, dijo con claridad y cierta rotundidad. Ichigo suspiró. Sinceramente esperaba algo así por parte de ella, viendo cómo era su actitud, y más que todo, sus ojos, que parecían estar muertos. Eso, y que, además, sabía que nada de lo que había dicho era verdad, ese para nada era el motivo real por el cual no podía llamarlo por su nombre. Ya que más bien, no parecía querer hacerlo. No queriendo seguir insistiendo en el tema, simplemente lo aceptó de esa manera y volvió a tomar la palabra. Bien. Sígueme, Saber. Vamos adentro, Tosaka debe estar esperando, tenemos mucho de qué hablar, llamó Ichigo comenzando a caminar. Saber no perdió el tiempo y comenzó a caminar para seguirlo muy de cerca. Aquello era el inicio de todo, los 7 Servant habían sido invocados por los 7 Masters correspondientes. El acto estaba por comenzar, cada uno de sus anfitriones quería hacer el mejor papel posible en aquel rodaje que se llevaba a cabo cada cierto año, la cual acostumbraba a tener un final en total incertidumbre en cada una de sus entregas.